¿Quién no ha sonreído alguna vez al escuchar a un niño decir aba en lugar de agua o pante en lugar de elefante? Esto es mucho más. Es una ventana de cómo están aprendiendo a hablar y precisamente hoy vamos a explorar estas etapas en donde van desarrollando el lenguaje. ¿Sabías que el habla es una de las conductas más complejas que hemos desarrollado los seres humanos? Para la producción del habla necesitamos que muchos mecanismos trabajen en conjunto. Uno de los más importantes es la corteza cerebral, que se encarga de toda la actividad simbólica. Dentro de ella hay dos áreas claves. La circunvolución precentral, que se encarga de controlar los movimientos de los músculos necesarios para el habla, y la circunvolución postcentral, que procesa los estímulos sensitivos, o sea, las sensaciones. Luego están los núcleos subcorticales, que incluyen los ganglios basales y el cerebelo. Estos se encargan de que nuestro lenguaje hablado sea fluido y coordinado. También interviene el fascículo arqueado y el tálamo, que conectan dos áreas fundamentales del lenguaje, conocidas como área de Broca y Wernicke. El tronco encefálico mantiene al organismo en estado de alerta, lo cual es esencial para que podamos activar el lenguaje. Y por supuesto, no podemos olvidar la médula espinal, que es como una autopista de señales nerviosas entre el cerebro y el cuerpo. Además, el sistema auditivo debe funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque el sonido que escuchamos se convierte en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, donde son interpretados y adquieren significado. Esto es fundamental para poder entender el lenguaje y aprender a hablar. Por ejemplo, en los niños, el aprendizaje del habla empieza por imitación. A través de esto, logran copiar la entonación y el acento de su idioma, lo que les permitirá empezar a clasificar sonidos y darles un significado. El desarrollo del lenguaje se puede analizar según distintos aspectos que intervienen en él. Primero se encuentra el desarrollo fonológico, los sonidos. El niño escucha y poco a poco aprende a reproducirlos, aunque a veces entienda más de lo que pueda decir. Después viene el desarrollo semántico, los significados. Al inicio, una palabra puede servir para muchas cosas, como decirle perro a cualquier animal peludo. Con el tiempo, las palabras se vuelven más precisas. Luego está el desarrollo sintáctico, el orden de las palabras. De frases simples como mamá agua, pasan a oraciones completas siguiendo las reglas del idioma. Y por último, el desarrollo pragmático, el uso social del lenguaje. Aquí no solo se habla, sino que se comunica con intención. Pedir, saludar o contar. El desarrollo del lenguaje no comienza con las palabras, sino con una etapa prelingüística que abarca del nacimiento hasta aproximadamente los 11 meses. En esta fase, el bebé explora sonidos, entonaciones y gestos que son la base para su comunicación futura. En el primer mes, los sonidos son reflejos, como el llanto o el grito. De los 2 a 6 meses aparece el juego vocal, que son las risas y sonidos cada vez más variados. Entre los 6 y 8 meses surge el balbuceo repetitivo con sílabas como ba, ba o ma, ma que el bebé disfruta repetir. A los 9 o 10 meses empieza a organizar el ritmo y la entonación imitando el tono de los adultos. Y finalmente, hacia los 10 u 11 meses, se observan formas fonéticamente estables, sonidos que se repiten siempre igual y que se acercan a sus primeras palabras. Un ejemplo es cuando el niño puede decir pato en lugar de plato, mostrando cómo simplifica las palabras. Y otro caso es cuando usa una sílaba con intención como tata para despedirse, acompañándola a veces de un gesto. Estas conductas son parte de la transición hacia el lenguaje verbal. Por eso las etapas prelingüísticas no son simples ruidos, sino que son el cimiento del lenguaje. Después está la etapa monosilábica, que comprende los 12 a los 18 meses de edad. En esta etapa se podría considerar que son como los cimientos del lenguaje del bebé. En cuanto al desarrollo fonológico, en esta área el repertorio de sonidos del bebé es limitado, pero va creciendo de forma ordenada. Lo primero que suele aparecer es la vocal A junto con las consonantes P y M, haciendo combinaciones como pa y ma. Después, poco a poco se van incorporando las otras vocales y otras consonantes como la B, D, G y N. En esta etapa es muy característico la reduplicación, es decir, repetir sílabas como papá o mamá,
Y también usan mucho las onomatopeyas como wow para el perro o pío para el pájaro, y designando objetos por el sonido que producen. Crucialmente, estos sonidos dejan de ser pues solo ruidos y ya van adquiriendo una función denominativa, ya que el niño comienza a usarlos para nombrar las cosas acompañados de una entonación que pues ya quiere comunicar algo. Después está el desarrollo semántico. Aquí es donde el sonido ya se convierte en un símbolo y el niño empieza a utilizar sonidos específicos como señales que tienen un significado diferenciado. Esto quiere decir que ya no balbucea ma por casualidad, sino que ya lo hice con la intención de llamar a su mamá o referirse a ella. Después está la etapa holofrástica, que es de los 18 a los 24 meses. En esta etapa, la sílaba o la palabra aislada ya se convierte como en una herramienta de comunicación para el bebé. En cuanto al desarrollo fonológico, el niño continúa pues ampliando su repertorio de sonidos, aunque ya aparecen sonidos más complejos, como por ejemplo los sonidos fricativos, que es la S y la F, las africadas, que es che, ye y ye, y las líquidas, que serían la L y la R simple. También comienzan a intentar combinar consonantes en sílabas, aunque les sigue costando un poco de trabajo, pero es muy normal que los niños en esta etapa simplifiquen las palabras que escuchan de los adultos pues para poder pronunciarlas. Por ejemplo, que sustituya sonidos y que en lugar de decir sopa digan topa, o que los omita como los sonidos que les resultan difíciles, por ejemplo, decir opa en lugar de ropa, o reducen los grupos de consonantes, por ejemplo, que digan pato en lugar de plato. Después está el desarrollo semántico, que aquí es donde surge como la primera palabra verdadera del niño, ya que produce una secuencia de sonidos que se aproximan a la palabra que el adulto quiere decir y ya tiene un significado un poco más estable. Esta palabra representa un objeto o un suceso completo, puede ser holofrásica, que significa que una sola palabra puede funcionar como una frase entera. Por ejemplo, que diga agua, y esto puede significar varias cosas. Puede ser que el niño se refiera a que quiere agua, a que se le ha caído el agua o que solamente hay agua. Esto pues se le va dando el significado dependiendo del contexto. La etapa del lenguaje, llamada frase simple, suele ocurrir cerca de los 4 años. En esta fase, los niños comienzan a formar oraciones sencillas de varias palabras. Por ejemplo, pueden decir no está la mamá o Juan come pan. Usan un sujeto y un verbo completo en la misma frase. A esta edad, el niño pronuncia la mayoría de los sonidos de su idioma, pero aún tiene dificultades con combinaciones complejas, en especial los sinfones, es decir, dos consonantes juntas en la misma sílaba, que suelen ser complicados. Por ejemplo, podrían decir aso en vez de brazo, o también podría decir oto en vez de lobo. También es común que confunda sonidos difíciles como la L, la R o la S. Estas adaptaciones son normales y van desapareciendo poco a poco a medida en que crece el niño. A los 4 años, los niños emplean mucho su vocabulario y aprenden a agrupar objetos en categorías generales. Usan palabras para hablar de grupos enteros en lugar de nombrar cada cosa por separado. Pueden decir ropa para referirse a varias prendas o juguetes para referirse a muchos juegos. Esta capacidad de clasificar objetos como alimentos, vestimentas o animales les permite comunicar más ideas usando palabras más generales. También en esta etapa los niños construyen oraciones completas con sintagmas nominales y verbales. Esto significa que sus frases tienen un sujeto, es decir, un sintagma nominal, y un predicado, un sintagma verbal. Por ejemplo, pueden decir Juan come pan, donde Juan es el sujeto y come pan es el predicado. Con el tiempo añaden más detalles, verbos nuevos, adjetivos y plurales. Ya usan oraciones de 3 o 4 palabras o más, y su mensaje es cada vez más claro para quienes los escuchan. Por último, en la etapa preescolar, el sistema fonológico del lenguaje se encuentra prácticamente completo, hacia los 5 o 6 años. Los niños ya son capaces de pronunciar la mayoría de los fonemas del español o de su lengua materna de manera adecuada. También comienzan a utilizar palabras más largas y complejas sin dificultad, e inician la asociación de letras con sus sonidos, lo que marca el inicio del proceso de la lectoescritura. En el plano léxico-semántico se observa un mayor dominio de las categorías.
El niño puede reconocer que manzana pertenece a la categoría de fruta o que perro corresponde a la de animal. El significado de las palabras se emplea para describir objetos, clasificar elementos y también generalizar características, como afirmar que las frutas suelen ser dulces. Asimismo, en esta etapa se desarrollan habilidades metalingüísticas como el juego con rimas, la conciencia de semejanzas sonoras y también el descubrimiento de los significados múltiples de las palabras. En relación con la comprensión figurada, los niños de 4 a 5 años comienzan a entender chistes y adivinanzas sencillas, mientras que la interpretación de metáforas se consolida alrededor de los 6 años, aunque previamente solo logran una comprensión parcial de su sentido figurado. En cuanto a la estructura sintáctica, aparecen oraciones coordinadas y subordinadas. Por ejemplo, fui al parque y vi un pájaro, coordinada, o quiero que me ayudes con mi tarea, que sería subordinada. También se emplean con mayor seguridad preposiciones como de, para y adverbios de tiempo y lugar, ayer, mañana, aquí, allí, lo que permite elaborar enunciados más precisos y con mayor riqueza expresiva. De manera progresiva, las producciones verbales se vuelven más extensas y complejas. Como ya vimos, el lenguaje no aparece de la nada. Es el resultado del desarrollo de nuestro cerebro, de escuchar a otros y de interactuar con el mundo. Cada etapa del desarrollo, desde el balbuceo hasta las frases más complejas, van construyendo poco a poco nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos. El lenguaje no solo nos permite comunicar, también nos ayuda a comprender quiénes somos y a compartir lo que vivimos, a formar nuestra identidad mientras crecemos. Comprenderlo nos ayuda a acompañar mejor el crecimiento de los niños y a detectar a tiempo si se necesita apoyo.